Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momentito, siéntense. El Evangelio de San Marcos nos propone hoy la forma, la manera de establecer un nuevo parentesco o una forma de parentesco nueva, bella, hermosa, en el seguimiento de Jesús. Hace muchos años en un retiro, algo dije de la Virgen María, y entonces yo en la predicación decía, qué hermoso sería que las mujeres, las mamás, imitaran a la Santísima Virgen María. Y se levantó una señora y dice, no, padre, es que eso es imposible para nosotros. Es imposible porque, pues, bueno, ella fue virgen, ¿estamos de acuerdo? Y ella no tuvo, y ella decir, nada que ver con la revelación del texto. Por supuesto que no van a ser vírgenes, no van a regresar a ser vírgenes, no van a ser vírgenes antes y después, durante y después del parto. Claro que no, es una gracia especialísima de la Virgen María. No me refería a esa línea, en la línea de la imitación. El texto nos revela hoy una manera para quedar tan cercanos, tan parientes, tan juntos, que por supuesto, literalmente Jesús nos consideraría de los suyos. Al nivel de su mamá, fíjense qué impactante, a nivel de su mamá y a nivel de sus hermanos y hermanas, ¿verdad? Hago nada más la aclaración para que no entren en crisis. Los hermanos de Jesús, la palabra hermanos, hermana es adelfo, adelfu en griego. Y es una línea de parentesco que se abre a primos, sobrinos, tíos, etcétera, ¿verdad? No se refiere necesariamente a la carne. María tuvo un hijo, punto. Ahora, quiero que descubramos. Llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Algunos autores dicen que cuando apareció ahí la Virgen María y los parientes, como que iban a hablar con Jesús. Fíjense qué interesante. Oye, como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque, o sea, estás haciendo milagros. La gente ayer, decía el texto, ¿no? Te consideraba que estabas endemoniado. Otros están diciendo que estás loco. ¿Qué te pasa? El texto hoy se queda ahí. Su madre y sus parientes se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Y mi imaginación, la imagen se me hace en mi cabeza, en mi mente, y casi viene a mi mente mi mamá, mis hermanos o mis primos o conocidos que iban a verme a veces y que les surgía verme, ¿verdad? Así aparece en mi mente esto. Pero bueno, en torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron,
Casi voy a hacer el gesto que hacían ahí, hubieran hecho ahí. Allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. O sea, no tenían por qué saberlo todos, yo creo, ¿verdad? O sea, seguramente se lo dijeron bajito. Pero de esto que le entregan a Jesús, de este mensaje, acuérdense que hay una muchedumbre. Están sus apóstoles, están sus discípulos. Entonces hay que aprovechar para dar una catequesis. Y entonces Jesús da una catequesis. Él respondió, y ahí ya se pone en pie, por supuesto. ¿Quién es mi madre? A ver, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate entonces por dónde iba el mensaje de aquel retiro. Tratar de imitar a María era porque con todo y que ser la madre de Dios y que pudiera decir, bueno, ¿yo por qué? ¿Verdad? ¿Cuántas mamás de sacerdotes conocemos o pudiéramos conocer que a lo mejor ni a misa van? Pues, ¿por qué? ¿O por qué tengo que hacer lo que hace él? ¿O rezar como reza él? Si el sacerdote es él. No. Fíjense qué importante. Jesús retoma un parentesco tan cercano, tan unido, tan estrecho, que se realiza cada que tú y yo cumplimos la voluntad de Dios. Y a mí me sorprende, al nivel de la mamá y al nivel de los hermanos, pone esa voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo más importante. Es el centro, es el camino, es la guía, es la razón de ser. Cuando tú y yo cumplimos la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios quiere, vivimos como Dios quiere, pensamos como Dios quiere, sentimos lo que Dios quiere, como Dios quiere, hacemos lo que Dios quiere. Escúchame, estamos en otro plan, estamos en otro proyecto, claro. Estamos literalmente bajo otro concepto de parentesco. ¿Cuántos de los que son nuestros literalmente no son opuestos, contrarios, de choque, de no hablarse, de señalarse, de pelearse, de matarse? Claro. Entonces fíjate, Jesús inaugura una nueva manera de hacerse de los suyos, de los más cercanos, a nivel de madre y a nivel de hermanos. Qué impactante es esto. Y esa nueva forma de entablar, de hacer relación, de provocar parentesco, es la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Fíjense qué importante. Cada que tú y yo, cada uno traiga a su mente un momento en su historia, que ha hecho lo que Dios ha pedido, con lágrimas, con dolor, con tristeza, con miedo, con lo que quiera, pero la cumpliste, la hiciste. En ese momento, fuiste su mamá, fuiste su hermano y su hermana de Jesús. Esto es, por supuesto que nuestra cabeza pequeñita, limitada, no alcanza a cachar el todo. Hacer la voluntad de Dios entonces es la clave de la vida. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos diferencia de otros. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos va a distinguir de otros, en el buen sentido del distinguir, porque a final de cuentas, seguir la voluntad de Dios nos va a hacer más humildes, o el efecto inmediato es la humildad y la sencillez. Acuérdense lo que dice la aclamación del aleluya: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. La gente sencilla es la que cacha esto. Este es un misterio del reino.
un parentesco distinto, nuevo, hermoso, desde el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cada que tú cumples la voluntad de Dios, más que de los hombres del mundo, de los gobiernos, de las estructuras sociales, etc., tú estás en un nuevo camino. Puede ser que a los que están a tu alrededor les guste, no les guste, les cheque, no les cheque, les parezca o no les parezca. Mira, yo quiero ser pariente de Jesús. Yo quiero ser del parentesco de Jesús. Está un programa ahorita que no me acuerdo si son varios capítulos o temporadas, o no sé cómo le llaman hoy, en History Channel, algo así, un canal de esos, y se llama así los parientes de Jesús, los genes de Jesús. Y andan preocupadísimos, andan buscando quiénes serían, dónde estarían los más cercanos, los más que se parecerían, los más que... Escúchame, los genes de Jesús están en aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Ya, ¿para qué le damos vueltas? Y no van a ser 3 o 4 de un pueblito de ahí, que quién sabe, según las investigaciones, ¿verdad?, de aquellos. ¿Quieres tener los genes de Jesús? Cumple la voluntad de Dios. Y entonces fíjese qué impactante lo que te estoy diciendo, porque al hacer la voluntad de Dios, aunque no seamos parientes de María, hijos de María, no seamos las mujeres mamás de Jesús, hermanos de Jesús, la voluntad de Dios va a transformar, va a hacer un giro en la estructura genética para transformar nuestros genes. ¿Hasta dónde llega la voluntad de Dios? Nos hacemos parientes de Jesús. Nuestros genes mutan, cambian. Y entonces, de un gen a secas que puedes traer o podemos traer, muchos podemos traer y que tenemos, se empieza a mutar el gen de Jesús y empezamos a pensar como Jesús, a sentir como Jesús, a hablar como Jesús. Sí, es importante. Vamos a pedir al Señor que nos dé esta gracia de que nuestros genes muten. Cada que cumplimos, hacemos, vivimos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cada que empezamos a ver como mira Jesús, a escuchar como escucha Jesús, a oler, a hablar, a sentir, a actuar, caminar, tocar, como lo hace Jesús, siguiendo la voluntad de Dios. Cada que hacemos eso, nuestros genes van cambiando. Ya después algunos hablarán del gen de Dios. Sí, también puede ser. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, que nos dé la posibilidad de realizarlo. Tiene que ser una gracia. Es una gracia. Arriba el texto en la aclamación del aleluya dice: has revelado los misterios del reino. Este es un misterio del reino. Que el Señor nos dé la gracia, nos dé su paz. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.